Buenas noches. Qué bueno es compartir con estos temas de comercio internacional sobre esta temática relevante en lo que ha venido dándose a través de estos cambios que se han notado tras la pandemia. Y hoy hablaremos de la disrupción de la cadena de suministro con Harold y Susana, una joven inquieta que ha querido de verdad hablar de este tema con todo el nivel y la capacidad de conocimiento y de investigación que posee. Efectivamente, todo ha sido a través de la colaboración de nuestra querida compañera, facilitadora y amiga de siempre, María de Lourdes Núñez. Así es que le doy la cordial bienvenida a todos los que están por esta vía y de igual manera a Harolis por acudir y por realmente aprobar esa anuencia de poder disfrutar y poder compartir conocimientos e informaciones en este ámbito. Y de igual manera a María y a todos los que se unen a través de esta modalidad que nos permite Zoom, el cual este conversatorio va a ser llevado al canal Aprende con Niurka, que de igual usted de manera diferida la puede conocer y puede identificar cada uno de esos conocimientos que aquí vamos a compartir. Es evidente que en todos los cambios que hemos tenido en los últimos meses, años, la cadena de suministro se ha visto afectada y dentro de ese enfoque es que queremos hablar sobre todos estos puntos que ha conllevado esa variación, esa desagregación y más hoy porque ha tenido una incidencia en los productos importados, sobre todo en esa parte que tiene que ver la incidencia en el flete internacional. Así es que, Harolis, el espacio es tuyo. Igual vamos a hacerlo más dinámico y voy a activar el chat para los que quieran preguntar y si tienen alguna inquietud, alguna observación, igual pueden levantar su mano para aportar, para observar y cualquier pregunta la pueden realizar. Así es que abrimos, Harold, con tu participación y estaremos conversando sobre esta temática que va a servir de mucha utilidad a los que buscan esta información, sean estudiantes, profesionales o cualquier tema que le pueda servir para realizar sus tesis, sus trabajos de grado y finalmente dar una orientación a nivel nacional de nuestra República Dominicana y así extenderlo al ámbito internacional. Así es que abrimos, Harold, bienvenida. Muchas gracias, Niurka. Buenas noches a todas las personas que en el día de hoy se han dado cita. Y bueno, vamos a hacer algo breve. Vamos a empezar de una vez. Después de esa súper presentación, wow, muchas gracias. Entonces, creo que es pertinente empezar entendiendo algunos de los conceptos, como es la disrupción. Es más, como se entiende, como la alteración de cualquier fase en la cadena de suministro. Y para ello también hablaremos brevemente de lo que son las cadenas globales de valor, las cuales describen la gama de actividades que las empresas y los trabajadores realizan para llevar un producto desde su concepción hasta su uso final y más allá. En el caso de las empresas, para seguir siendo competitivas, han organizado cada vez más su nivel de producción a una escala mundial, dividiendo sus cadenas de valor en piezas más pequeñas, suministradas por un número creciente de proveedores ubicados en todo el mundo. El abastecimiento internacional es, por ende, una función comercial característica de las cadenas globales de valor. Las cadenas de suministro de las organizaciones han incrementado su complejidad y su configuración,
debido principalmente al aumento en su alcance y al número de integrantes que las componen, pasando de ser cadenas con una operación local o regional, es decir, centralizada, a una global, descentralizando su operación, conformada por diferentes actores responsables de abastecimiento, manufactura, distribución y logística, como había mencionado anteriormente, en diferentes países. Ahora vamos a ver un caso típico que quizás hemos visto, pero no le hemos dado como ese énfasis, que es el caso de Apple, que es una compañía que produce el famoso celular, ¿no? Conocido como iPhone. ¿Qué hace Apple? Apple compra componentes y materiales a diversos proveedores en diversos países como Japón, Corea e India, y luego esos productos y componentes son enviados a su planta ensambladora en China, y desde ahí cada producto terminado se envía directamente al cliente utilizando los servicios de empresas como FedEx o UPS. Y en el caso de las instalaciones y de los distribuidores en Estados Unidos, lo que hace Apple es que envía y almacena esos productos en sus centrales de California, y desde ahí los envía a cada uno de sus clientes que han comprado en suelo estadounidense. Al final de la vida del producto, si quieren reciclarlo, lo pueden enviar de vuelta al almacenamiento de Apple. Ahora vamos Dame un a... segundito, por favor. De verdad, que le puse aquí silenciar al entrar y no lo ha... le voy a agradecer, por favor, que en la medida que entren de una vez inactiven su micrófono. Vamos a ver. Ahí yo creo. Ya. Perfecto. Seguimos. No, ahora te muteé a ti. Espérame. Ahora sí. Bueno, como les comentaba anteriormente, ahora vamos a pasar al tema de los precedentes. Han habido algunas tendencias antes del COVID, pero lo que ha hecho el COVID y las situaciones que han derivado de esta es acelerar esas tendencias, y por eso ahora lo estamos sintiendo con más fuerza. Está la situación geopolítica, que también ha estado afectando la cadena de suministro, como es el conocido caso de la guerra comercial de Estados Unidos y China, ocurrida durante la gestión del presidente Donald Trump, donde derivaron las sanciones impuestas a la compañía china Huawei para limitar su venta en suelo norteamericano. También están las tendencias del cambio climático, que ha cambiado esa tendencia del clima en diferentes países, logrando que el mismo sea más frecuente y severo, aumentando así la probabilidad de que ocurran eventos más intensos de lo que esos bienes producidos podrían soportar, aumentando la probabilidad de que se produzcan aún mayor interrupciones en la cadena de suministro. Ya se han visto ejemplos de esto, como es la gran sequía histórica en Estados Unidos, que afectó sus producciones de trigo, así como también en Francia, que el mal tiempo también causó baja en su producción de trigo. En el caso del sector naviero, al contar con una flota cada vez más grande, esto ha producido que los costos de los fletes bajaran drásticamente, afectando así las finanzas del sector. Esos han sido algunos de los precedentes para que entendamos un poquito mejor las causas actuales. ¿Sí, Niurka? De hecho, la parte marítima ha estado muy enfocada y no han dejado de dar servicio. Ha habido un auge y una atención, un servicio en función de esa modalidad que tenemos para trasladar los productos de diferentes puntos del mundo. Aún con la variedad que tenemos en la parte marítima de contar con esos
contenedores y esa capacidad de barcos de los Panama, Post-Panama, Super Post-Panama y Neo Post-Panama, que son alternativas para poder trasladar esos bienes que se adquieren a nivel internacional. No obstante, ha habido una demanda que son los efectos dados por el mismo COVID y todas las incidencias que vamos a ver en lo adelante. Así es. Entonces ahora veremos las piezas que han estado creando que estas tendencias se aceleren y se vean más marcadas ahora. Tenemos la pandemia del COVID-19 que a todos nos ha afectado de alguna manera. No hay una persona, creo, que no haya sido afectada, aunque hay cosas buenas también por ahí. Bueno, como todos sabemos, el COVID empezó en la ciudad china de Wuhan, que fue el epicentro del brote de esta pandemia, COVID-19, en lo que para finales de enero del 2020 los puertos chinos se fueron ralentizando en combinación con la falta de estibadores y camioneros, lo que ocasionó que los tiempos de entrega también se ralentizaran, mientras que los contenedores seguían apilándose en los patios de almacenamiento. Leí por ahí hace un momento que dice que los puertos no son solo los buques y los contenedores, la fuerza laboral también es muy importante. Y eso ha sido uno de los grandes golpes que ha dejado el COVID, tener personal en casa cuando lo necesitamos ahí. Y a medida que el contagio ha aumentado, han aparecido algunas lagunas en las cadenas de suministro de piezas de automóviles, electrónica, artículos de cuero, alimentos procesados, bebidas y otras exportaciones de la franja económica del río Yangtze y Beijing en China. Más allá de la importancia de la ciudad de Wuhan, ubicada en la parte de China central, en la producción de muchos componentes necesarios para la industria en todo el mundo, el confinamiento, por su parte, del gobierno chino, que puso una ley muy estricta, una ley de cero tolerancia para el COVID, supuso el primer aviso de las serias implicaciones que ésta podía generar para la economía mundial. Y por ende, la paralización de la economía china causada por la pandemia ha afectado directamente a las cadenas de valor globales y regionales. China es un jugador crucial en la economía mundial, no solo por su estatus como productor y exportador de productos de consumo, sino además como el proveedor de insumos intermedios para la industria. Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo, un 20% del comercio global de insumos intermedios proviene de China. Considerado el rol crítico de los proveedores chinos, que cualquier disrupción en ese país afectará claramente más allá de sus fronteras. De ahí, Sí. mi estimada Harlis, es que han surgido tantas interrogantes. Y de hecho, como si en China es que surge la bendita pandemia, ellos mismos buscan solución para todas estas alternativas, una vacuna rápida, unos insumos para la prueba de vacuna, unos resultados tan ágiles que han presentado al mundo sobre la base de buscar una estrategia definida para identificar quién posee o no ese bendito virus. Porque hasta yo misma decía, pero ¿y cómo esta gente se inventaron hasta el hisopo para hacerse la prueba cuando realmente la mayoría ha tenido que pasar por ese proceso? Sí, como hemos visto, el comercio chino y la producción tiene una capacidad de adaptación increíble, una mano bastante rápida, pero quizás no tan rápida para no sentir todos los efectos que veremos más adelante, algunos más. Pero quizás debemos pensar que pudo haber sido peor, ¿no? Y de ahí la importancia mayor de buscarle una alternativa y una solución a una problemática tan fuerte
que trae una crisis sanitaria donde todos los países han... Hay un micrófono abierto. Donde todos los países se han visto envueltos en este mal que ha afectado a la humanidad. Ya. Es así. Entonces vamos a ver un poquito más de la ciudad de Wuhan porque es importante en la cadena de suministro. Yo sé que algunos de ustedes antes de la pandemia no habían escuchado de esta ciudad, pero vamos a ver algo más de Wuhan. Si tú deseas, puede ampliarla más la diapositiva también. Ok. Déjenme ver. Ustedes me avisan hasta dónde. A ver aquí. Creo Ahí que está aquí. bien. Súper. Entonces continuamos. La ciudad de Wuhan se perfila como una zona industrial muy importante para China, porque además por su ubicación en la China central y en una de las ciudades más pobladas con unos 11 millones de habitantes. Típicamente la carga se transportaba por carretera, ferrocarril y río hasta Wuhan. Allí se consolidaba y posteriormente se enviaba al puerto de Shanghái, que es el puerto de mayor contenedores del mundo. En el 2018 manejó unos 42,01 millones de TEUs, según eContainers. Además, se debe resaltar que entre los 10 puertos que más carga mueven de contenedores, solo 6 están en China, que es bastante. La provincia de Hubei, que es donde está ubicada la ciudad de Wuhan, es hogar de diferentes marcas y muchas otras más. Aquí vemos algunas conocidas como Ford, Honda, Renault, IKEA, Bildoff, Microsoft, General Motors, que recientemente ha actualizado su logo, y otras compañías entonces que fabricantes, así como también fabricantes de dispositivos médicos y desechables, por lo que esta ciudad se ha convertido en un destino popular en China para la inversión extranjera. Y para poder, entonces ahora vamos a pasar a lo que es el contexto del sector naviero, cuál ha sido su respuesta ante estos efectos. Entonces, lo que ha hecho la industria del transporte marítimo de contenedores es adoptar más disciplina, reduciendo la capacidad de costos para mantener la rentabilidad en lugar de la cuota de mercado. Como resultado de las tarifas de flete se mantuvieron en niveles estables a pesar de la demanda deprimida al inicio de la pandemia, que visto desde la perspectiva de los cargadores, estas estrategias significaron severas limitaciones de espacio para el transporte de mercancías y retrasos en las fechas de entrega. Y para hacer frente a las interrupciones relacionadas con la pandemia misma, los actores del sector marítimo ajustaron sus operaciones, finanzas, protocolos sanitarios y de seguridad, así como prácticas y procedimientos de trabajo. Además, varios gobiernos, a través de sus agencias fronterizas, autoridades portuarias y administradores aduaneros, hicieron reformas para mantener el flujo comercial mientras se mantenían seguras a las personas. Niurka, si quieres comentar algo en este espacio. Precisamente en ese aspecto, dada la misma problemática que se presentó ante la situación del COVID, pues hubo que repensar en el sector naviero una serie de estrategias para poder dar respuesta a la demanda de mercancía y sobre todo que ellos se vieron en una situación que era inmanejable por el costo de los fletes, porque definitivamente nunca se había visto ese elevado costo tan
exagerado que diríamos, el doble, casi el triple en ocasiones, y donde en todo momento sabemos que ese flete incide en el comercio internacional por los denominados Incoterms, los términos de comercio internacional que dentro de la intervención, pues esa variable del flete es la que le permite determinar ya en aspectos aduaneros los derechos e impuestos de una mercancía importada. Entonces, el reflejo del servicio dado por un naviero en un barco, y si usted pudiera verlo, porque miren, por ejemplo, en este barquito, aquí ustedes pueden identificar que se dan una serie de elementos porque deben manejar tanto la capacidad del medio de transporte, la capacidad de ese medio de transporte como la capacidad de los contenedores, y poder usted comprender que esa mercancía que le va a completar ese contenedor consolidado o lleno va a completar la estiba en el medio de transporte para que pueda trasladarse de un punto de partida a un punto de destino, y que esa travesía conlleva a ese costo de flete que es manejado y es todo costeado por el sector naviero, el cual debe transferir a cada uno de los que también requieren de ese servicio y que buscan del transporte marítimo de mercancías. Sí, como lo hemos experimentado, y al final también los consumidores se ven afectados porque hay que repartir esa carga de aumento. Y por eso la queja generalizada, ¿no? De que, wow, qué caro está. Y también algunos productos que se han escaseado. Por ejemplo, en mi caso, yo tenía una marca preferida de vitaminas que desde que entró la señora pandemia no la he vuelto a ver más. Sí, y la gente, aunque no lo quiera ver, afortunadamente en el caso nuestro, no hemos visto ese desabastecimiento en los centros de expendio, pero sí hay artículos que se han ido ausentando, y ya veremos cómo nos vamos recuperando a nivel mundial, donde los productos que sí pueden llegar hacia nuestro destino puedan ser o reemplazados o sustituidos de esos que nosotros demandamos. Así es. Bueno, ahora vamos a pasar a otra pieza que ha seguido aumentando la tensión en la cadena, que es el bloqueo del canal de Suez, una ruta muy importante entre Asia y Europa. Ya veremos por qué. Lo que ocurrió, el portacontenedores Ever-Given, uno de los más grandes del mundo, se atascó en el canal de Suez el 23 de marzo del año 2020, dejándolo inoperativo durante 6 días. Otro gran problema logístico para los suministros de Europa provenientes de Asia. Este canal tiene 193 kilómetros. Es una ruta crucial para el transporte marítimo mundial que permite a los barcos de Asia llegar a Europa sin tener que circunnavegar África, como vemos en esta fotografía. Si no se pasara por este canal, sería necesario que pase por Buena Esperanza, un largo camino por el sur de África, lo que agregaría unas 2 semanas más a las rutas y también en costos. Y al transitar por el canal de Suez, se ganan 2 semanas de trayecto con relación a dar la vuelta por África. Este canal es importante porque mueve alrededor del 10% del comercio mundial. Además, es la vía fluvial de unos 50 barcos cada día que representan una mercancía por un monto de 3.000 millones de dólares, que al ser una arteria tan vital
afecta a las cadenas de suministro a nivel mundial. Con esa obstrucción, no obstante, causó una ruptura de la cadena de suministro, lo que ocasionó en su momento desabastecimiento y por ende una subida de los precios en bienes y servicios de todo tipo. Además de contemplar el retraso en la entrega de mercancías y los consiguientes sobrecostes del transporte marítimo. Muchas de esas mercancías lamentablemente eran perecederas y otras llegaron fuera de plazo, ocasionando pérdidas a los destinatarios finales. La mayor parte de la mercancía que pasa por este canal es petróleo y el canal de Suez es la ruta más rápida para el transporte de crudo entre el Océano Atlántico y el Océano Índico. Ahora veremos las consecuencias que nos dejó el canal de Suez durante esa... Bueno, antes veo que Niurka quiere hacer una intervención. Sí, puntualizar, Harold, que al hablar de mercancías perecederas, estamos llamados a puntualizar de que son mercancías que tienen una temperatura regulada y al momento de ya no contar con esa temperatura, pues puede ser que sea carnes, vegetales, frutas y demás. Entonces ya la mercancía que llega a un estado ya sin poder tener esa temperatura a ese nivel requerido, pues igual ya no le va a servir, entonces le va a ocasionar pérdida a la persona o al importador que realice, que compre esa mercancía internacional. Es relevante porque ahí esa mercancía viene asegurada, entonces ahí tiene que ver una incidencia por esos riesgos que se dan, la responsabilidad delimitada entre uno y otro de los operadores que se manejan ahí en medio de esa decisión, porque definitivamente son imprevisibles esas circunstancias que se dan en el transporte internacional. Y justamente lo que nos han enseñado la pandemia es que puede ser muy débil la cadena. Antes quizá pensábamos que era muy fuerte, que era muy bueno la globalización, pero ahora estamos viendo que tiene sus puntos débiles también. Así Y más es. en este tipo de situaciones en las que ninguno estábamos preparados. Entonces, para que veamos un poquito más de cerca las consecuencias, le voy a acercar esto aquí para que lo vean un poco. En ese bloqueo, al menos 10 petroleros que transportaban unos 13 millones de barriles de crudo fueron afectados, lo que provocó un fuerte repunte en los precios del barril de petróleo. También los buques no se encontraban en el lugar adecuado para su siguiente viaje al quedar estancado durante 6 días, lo que redució el número de buques disponibles, agravando aún más la cadena de suministro que ya se tambaleaba por la crisis sanitaria y la escasez de contenedores. Esa reducción o la razón por qué se redujo, pues definitivamente va en consecuencia de uno y de otros temas, porque en la medida que esos contenedores deben estar estacionados en una empresa a la espera que lo descarguen y poder utilizar la materia prima para un proceso de producción, cuando en una empresa hay limitados recursos humanos que están afectados por el COVID y no van a laborar, pues efectivamente hay que esperar cuando se pueda utilizar esa materia prima y poder desabastecer, descargar el contenedor para poderlo devolver. Así es. Entonces, evidentemente esto añadió más retrasos en las entregas y también en consiguiente los sobrecostes del transporte marítimo que se sumaron a la actual escasez, lo que empeoró la congestión de los puertos en Estados Unidos, como el puerto de Long Beach en Los Ángeles y China, que tiene bastante movimiento.
sea, ahí vamos a ver un tema que va justo conectado a este, como hemos mencionado aquí, la crisis de los contenedores. Aquí le he puesto una línea del tiempo para que ya vimos cómo la disminución de los pedidos de la reserva por el COVID. El mundo se despierta, oh, hoy hay COVID para todos. Y ya luego vienen una serie de factores como la política monetaria restrictiva, el mundo entra en recesión. Luego viene una ligera recuperación de la economía, repunte. Aumenta las importaciones en China, pero como China fue el primer afectado, fue el primero a recuperarse, los otros países no estaban preparados para responderle al China y entonces vinimos de nuevo a la caída, lo que generó que las tarifas de los fletes empezaron a dispararse, vinieron las fiestas en Estados Unidos, Acción de Gracias, las fiestas navideñas, lo que generó una mayor demanda para la que no, el sector no estaba preparado, pero que en su momento ideó sus estrategias para tratar de adaptarse a esa demanda. Y entonces vimos el bloqueo del canal de Suez y ahora vamos con la crisis de los contenedores y luego ya veremos otro último que ha estado muy reciente. En el caso de la crisis de los contenedores, a principios de 2020, vamos a darle un poquito para atrás de nuevo. El bloqueo primero comenzó en China, como hemos visto, luego a Europa, Estados Unidos y de ahí al resto del mundo. Por ende, entraron en vigor una serie de medidas restrictivas de viaje y transporte para evitar que la pandemia se extendiera aún más. Y entonces esto redujo drásticamente las ventas, al igual que el comercio mundial. En junio, los volúmenes de carga empezaron a aumentar bruscamente, primero entre Asia y Estados Unidos, seguido de Asia, América del Sur y Asia, Oceanía. En respuesta, los transportistas restablecieron rápidamente la capacidad en algunas rutas, apoyando el gran aumento de la demanda. Sin embargo, a medida que más rutas comerciales comenzaron a recuperarse, la situación se volvió difícil de manejar, porque vinieron todos al mismo tiempo y no estábamos preparados para todo. Entonces, esos confinamientos también, la escasez de trabajadores, las pautas de distanciamiento social y en sí el retraso en la producción de bienes, vieron una escasez mundial de productos, ya que no pudieron cargarse y enviarse a través de contenedores como era de costumbre. Como resultado de estos cambios, las compañías navieras comenzaron a reducir el número de buques de carga que se enviaban, lo que afectó el flujo constante habitual de productos importados y exportados, que luego llevaron a que no se recogieran los contenedores vacíos. Esta escasez que ayudó a alimentar la interrupción de la cadena de suministro del 2021. En este caso, empresas como Hapag-Lloyd, para hacer frente a este problema, empezaron a utilizar los contenedores, apagando los contenedores refrigerados para poder enviar mercancía seca, como zapatos y productos electrónicos, a los lugares donde se necesitaban contenedores refrigerados. Además, las empresas están reutilizando modelos de contenedores más antiguos y comprando el mayor número posible de contenedores justo cuando salen al mercado. Y sobre todo el uso, Harris, de esos contenedores de mayor dimensión. O sea, como frecuente utilizarlo de 20 pies, pues entonces ya en todos estos procesos se han visto lo de 40, lo de 45 y de esas dimensiones que nos ayudan a transportar mayor mercancía por todas estas situaciones que se han presentado a nivel mundial. Y eso también es un punto que gracias a la existencia de esas alternativas, por lo menos ha sido un punto que ha favorecido para poder optimizar los costos en función del flete definido.
Para visualizar un poco el tema de la crisis de los contenedores, veremos el caso del puerto de Los Ángeles en Estados Unidos, en el cual de los 100 contenedores, por cada 100 contenedores que se descargaban, solo 40 se reenviaban y 60 seguían acumulándose, y así, así, así. Y combinado con la falta de fuerza laboral, entonces eso creó una gran crisis de que esos contenedores que se quedaron ahí no pudieron ser reenviados a tiempo donde debían estar, lo que hizo que los puertos se vieran afectados y provocando grandes retrasos en los buques, pérdida de salidas y limitaciones en los volúmenes que podían cargarse. Y otro punto, Harris y demás, a todo lo que están aquí y lo que van a escuchar en este conversatorio, hay otro elemento que siempre hay que incluir en toda esta problemática. Es que los contenedores llegan llenos, pero no tenemos la capacidad de enviar a totalidad contenedores con exportación. Entonces, el costo del flete no puede balancearse en la ida y el retorno. Entonces, definitivamente nosotros tenemos que ver que es una motivación para las oportunidades que hay a nivel internacional en el cual debemos incrementar esa oferta exportable. Así es. Entonces, vamos a pasar al tema más reciente, que es la invasión rusa en Ucrania, lo que está poniendo en peligro aún más el suministro de alimentos. Rusia y Ucrania desempeñan un papel fundamental en la producción de alimentos, conocidos como los graneros de Europa. Ya veremos por qué. Con la invasión de las exportaciones, los cereales de Ucrania y las sanciones financieras probablemente afectarán las exportaciones de Rusia, amenazando la seguridad alimentaria en todo el mundo. La guerra introduce una incertidumbre considerable en una cadena de suministro de alimentos ya apretada por los efectos también del cambio climático. Sequías históricas en Estados Unidos, también mal tiempo en Francia, que también ocupan de los primeros lugares en importaciones de trigo. Y ahí vemos cómo los principales actores del trigo están siendo afectados por diferentes causas combinadas en la misma época, que va a hacer que nosotros tengamos menos de esos productos en el mercado y que los que ya están aumenten considerablemente su costo. Algunos de los efectos y consecuencias que ya está generando esta invasión. El primer efecto de la guerra en el sector logístico es el disparo del precio del combustible, conociendo que Rusia es un importante actor en el sector energético, que se debe principalmente a las sanciones impuestas a Rusia, que es ahora el tercer exportador de petróleo tras Estados Unidos y Arabia Saudita. La guerra además está afectando, como vimos anteriormente, a la distribución de trigo, ya que Rusia y Ucrania en combinación concentran en torno al 30% de la producción global. Y ya se empiezan a detectar los signos de escasez en productos como el aceite de girasol. También he escuchado recientemente que en Italia ya empiezan a decir, tú tienes que comprar 4 paquetes de pasta. Y Italia es un caso particular que depende tanto de este tipo de alimentos. Y bueno, esperamos no sentirlo aquí. Yo que soy un amante también. Pero tú sabes Sí. que en el caso de República Dominicana, nosotros en ese aspecto, aunque le compramos a Ucrania y a Rusia, tenemos una oportunidad de diversificar esa compra en otros mercados.
como es el caso de Canadá, que le compramos commodities y definitivamente nos da la oportunidad de realizar esa relación comercial en función de adquirir el maíz, el trigo, que de hecho los productores mocanos, que son nuestra gente que produce huevo, gallina, pollo, pues mayormente compran en esa nación del cual nosotros tenemos esa esperanza que pudiera desviarse la parte comercial en función de incrementar mayor la demanda de esos rubros hacia ese país. Sí, cierto, así como dices, también es una oportunidad para que República Dominicana, nuestro país, piense en organizar un poquito más su cadena, viendo las consecuencias que nos ha dejado esta crisis total y así de lograr por lo menos Canadá, que está un poquito más cerca que Rusia y Ucrania. También, claro. Y que aunque no Y tenemos esos acuerdos, porque como en el caso de Canadá es parte del TEMEC, o sea, el acuerdo con México y Estados Unidos, definitivamente nosotros sí tenemos esa viabilidad por la conectividad y la ruta que es más cercana, como bien tú refieres, y definitivamente nosotros pudiéramos tener en alguna ocasión a lo mejor se acerca una posibilidad de un acuerdo comercial bilateral que abre esa brecha y esa oportunidad de realizar. lo que sería una muy buena oportunidad. Esperemos que eso se piense y se logre más adelante. Así es. Ahora, otra consecuencia inesperada de esta guerra que también ha impactado la producción de palets, que está actualmente suspendida en muchas fábricas de Ucrania, que es un elemento crítico para la distribución y la logística, lo que también traerá consecuencias de escasez, retrasos, aún más de lo que ya tenemos, así como un aumento de la demanda de los palets usados o reparados. Otra también, esta invasión afectó y lo está haciendo en continuación las tres modalidades del transporte, aire, mar y tierra, puesto que muchas rutas comerciales pasan por los territorios, bueno, pasaban, ahora enfrentados. Como consecuencia tendrán que buscar más rutas, lo que alzará los costos del transporte. Algunos vuelos que salían de, por ejemplo, Alemania hasta Asia, ahora con el desvío se tomarán algunas 2 horas más para llegar, lo que también significa más combustible y eso aumentará también, por ende, los pasajes. Y debido al cierre del espacio aéreo ruso, cualquier avión que antes transportaba mercancía por esa zona, ahora también tendrá que replantear su ruta para poder volar, lo que generará que el costo del transporte aéreo siga aumentando. Y también, debido a que el sistema bancario ruso ha sido aislado con la exclusión del sistema SWIFT, se complicará aún más las transacciones para los operadores logísticos y el pago de esa carga que estaba en tránsito en ese momento, ¿no? Que esas transacciones se complicaron aún más. De igual manera, hago la puntualización, Harolis, de que Rusia es parte de los BRICS, como grupo de países emergentes que lo integra Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y ellos de igual manera en la parte financiera cuentan con un banco de los BRICS y una reserva de fondos económicos que igual pueden en algún momento considerar esa modalidad para manejar ciertos fondos de esa vía que ahí ya la tienen formada. Sí, también salió una información de la Embajada Dominicana en Rusia para los productores dominicanos que tenían que exportar
sus productos a estos territorios, ofreciéndole rutas alternativas que todavía estaban vigentes para que de alguna manera u otra todavía pudieran hacer llegar sus productos. Así es. Entonces, vamos a ver qué han estado haciendo empresas como Amazon para enfrentarse a todo este problema. Y entonces, en el caso de Amazon, vamos a ver qué ha hecho para poder cumplir con sus entregas y que ha revolucionado un poco lo que es su cadena de suministro. En el caso de Amazon, lo que ellos están haciendo es producir actualmente sus propios contenedores, utilizar puertos más pequeños y cargando en barcos privados. También han arrendado actualmente unas 11 aeronaves para distribuir sus productos de una manera más directa y centralizada para evitar un poco más la congestión. También han reabastecido más su stock, controlando así su cadena, reduciendo su tamaño y migrando de un modelo globalizado, descentralizado, a uno centralizado. Entonces, eso es un poquito de un ejemplo para que vean que hay oportunidades de ubicar las cosas más cerca, más directas, para evitar un poco esos efectos y tratar de paliar los retrasos y cumplir con los clientes que han quedado en un estado de mucha inconsciencia. Y sobre todo, Harris, y todos los que están aquí, hay que considerar que son estrategias que las empresas van rediseñando para la búsqueda de optimizar recursos y dar eficiencia en sus servicios. Porque a saber, Amazon tiene su ranking, pero igual tiene competencias. Entonces, definitivamente, en medio de la crisis siempre hay oportunidades que se presentan y hay que aprovecharlas. Así es, y más que las oportunidades son calvas, como dicen. Claro. Bueno, hasta aquí ha sido mi presentación. Creo que ahora si algunas personas que están conectadas quieren hacer algún aporte, estamos aquí para ello. Perfecto. Tú puedes retirar la presentación, Harley, y así abrimos para que si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, todo lo que están aquí presente, la misma María, si quiere comentar algo, pues estamos abiertos, tanto Harley como yo. Estamos en la mejor disposición. Conversábamos hace un ratito, excelente. Primero, felicitar a Harolis por su intervención, excelente. También las intervenciones que ha tenido a lo largo del programa Niurka, y traer a colación algo que estábamos comentando hace un ratito, Harolis y yo, que era el caso de Shenzhen, que Shenzhen ahora mismo, bueno, está teniendo problemas otra vez con el caso del COVID, están cerrados y se entiende que eso va a volver a generar un problema, o sea, a volver a tener impacto dentro de la cadena, y se dice que podría ser mucho mayor del doble del efecto generado en el canal de Suez. Entonces, traigo eso a colación porque es una reflexión de un elemento nuevo que se trae al tema de la disrupción de la cadena, y es como si la película volviera a comenzar de nuevo, ya que vuelve otra vez a China y vuelve China otra vez al tema de volver a trancar, o sea, volver al tema de su recesión, y con la inquietud de que eso se pueda volver a generalizar en todo el mundo. De igual manera, hay que saber que aunque cualquier eventualidad que es impredecible determinar,
vale identificar que los países deben tomar toda esa experiencia para aprovechar sus recursos. Y en eso, sembrar productos de los que se demandan a nivel mundial, que aunque no sean todos, pero sí de los que se demanda para abastecer el tema de la sobrevivencia y de la protección de la parte alimentaria, porque es relevante cuando nosotros, por ejemplo, como hemos visto, nosotros como país, República Dominicana, no ha tenido problema de ausencia de productos. Hemos tenido al contrario una demanda que ha sido presentada por una oferta en todos los centros de expendio. Y que si bien es cierto, uno que otros productos se han encarecido porque requieren de esa transformación de los que son importados, de lo que definitivamente nosotros sabemos que han sido variables exógenas que se han planteado y que no están en nuestras manos, pero sí que han incidido dado los efectos internacionales que hemos visto. ¿Alguien quiere preguntar? ¿Sí? María, sí, dime María. También, para retomar un poquito lo que dijo Haralis con el ejemplo, es como esta gran situación que se está generando en la cadena ha llevado a que tengamos que pensar, como dicen, fuera del cajón. Tenemos que ver que volvemos a tener el planteamiento de la centralización, o sea, cambiamos de centralizar, a, como tú decías, tratar de ver el tema de la sustitución de las importaciones, sustitución de, o sea, también trabajar con mi cadena y mi stock para tratar de tener más a mano, o sea, incrementar mi stock o tener mi centro de abasto de aprovisionamiento lo más cerca posible. Y sobre todo tomar esa iniciativa que tuvo Amazon. En lugar de esperar un medio de transporte de cierto volumen, buscaron una estrategia que se acercara a la demanda para poder cumplir con ese servicio que se ofrece a nivel internacional. Y excelente medida la que así pudiera ser propicia para otras empresas, que en un momento, por ejemplo, la producción de los países que están en América Latina y el Caribe, pues demandan de muchos productos y pudiéramos nosotros identificar que esa demanda pudiéramos satisfacerla si tenemos la capacidad de esos barcos pequeños de Balcázar, donde haya facilidad de el traslado desde República Dominicana a cualquier país de las cercanas islas, del cual nosotros pudiéramos aprovechar todas esas oportunidades. ¿Qué más, Elizabeth? ¿Se escucha, maestra? Sí. Bien, que compartiendo con lo que usted estaba comentando, que también es de suma importancia porque hay muchas empresas aquí en República Dominicana que han buscado como que diferentes alternativas en el área de abastecimiento o en el área de distribución que causa más demanda en una empresa, porque viven como que cambiando o desarrollando de una forma diferente su logística y esto causa más demanda porque llama más la atención del cliente. Eso es así mismo, definitivamente. Y son estrategias que las empresas deben ir repensando en buscar esas oportunidades que hay para poder aprovecharlas. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? Bueno, pues por lo demás, Harold y Susana, ha sido un gran placer compartir este conversatorio. Elizabeth, ¿quieres comentar algo más? No, maestra, todavía está la mano levantada, disculpe. Sí, sí. Pues definitivamente a todos
los que han participado. Nosotros estamos cada vez más a socializar informaciones, a orientar a nuestra sociedad de República Dominicana y la del mundo que escucha estas informaciones, y con esta intervención brillante que ha tenido Harold y Susana, de verdad que nos satisface en gran manera cómo se visualiza desde un punto objetivo, crítico, consensuado, tras una amplia investigación de esta temática que hemos socializado. Así es que mil gracias. Nosotros estaremos de verdad ya socializando esta información en el canal Aprende con Niurka, del cual ustedes pueden hacer suyo y pueden esperar otras informaciones, otros conversatorios que también nos ayudan a conocer, a ampliar nuestro expertise y, ¿por qué no?, a ser parte de la diferencia que en la educación siempre podemos dar más. Un verdadero placer, feliz noche y ya nos veremos en la próxima. Así es que estaré compartiendo y una vez se suba al canal de YouTube, pues igual ustedes pueden visualizar para que lo puedan compartir con los demás. Un placer. Muchas gracias, Igualmente. Niurka. Un placer saludarles a todos. Buenas noches. Bye. Bye.